Quiero que el día de hoy me acompañen a buscar el texto de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Si pudiéramos titular el sermón del día de hoy, sería Una fe visible. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Algunos días después, Jesús volvió a Capernaum, en cuanto se supo que estaba en la casa. Se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús. Hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, los pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: «¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios». Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: «¿Qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, éste le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Enseguida el paralítico se levantó y tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: «Nunca hemos visto nada parecido». Esta es la palabra del Señor, la cual es expuesta el día de hoy para que nuestros corazones sean expuestos a su palabra. Así que vamos a orar. Amado Padre, estamos delante de tu presencia y estamos, Señor, reunidos como tu iglesia, como tu pueblo, para escuchar todo tu consejo, Señor. Y humildemente yo te pido, Señor, que uses a este pecador, que tengas compasión de mí el día de hoy para poder comunicar tu mensaje y tu palabra, Señor, hacia cada uno de mis hermanos. Fortalece sus vidas. Te pido, Señor, que muestres la gloriosa presencia de nuestro Señor en medio de nosotros y que podamos ser fortalecidos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, les voy a contar un poco el contexto de lo que acabamos de leer, de la cita de Marcos. Jesús está pasando por un periodo de popularidad en su ministerio. De hecho, viene de vuelta por una gran gira que hizo en la región de Galilea. Una gira que fue marcada un tanto por la polémica de Jesús, que es lo que nos relata Marcos. Y ahora dice, y partimos nuestra lectura diciendo que Jesús llega a descansar, llega a una casa. De hecho, Marcos dice: Jesús está en casa. Está pasando los días y cuando Jesús está descansando o está, entre comillas, recuperándose de esta gran gira en esta casa, se le agolpa una multitud, al parecer sin razón alguna, y llena el lugar, llenan la casa donde está Jesús, con sus discípulos, donde está con las personas queridas en ese momento. Y el motivo por el que Marcos resalta esto, y como parte de este capítulo, es que relata cómo termina el capítulo anterior. Si ustedes pueden ir a unos versículos antes, se van a dar cuenta, al final del capítulo 1, que Jesús sana a un leproso. Y cuando sana al leproso, Jesús le dice: por favor, no digas, no divulgues esto, déjame tranquilo, quiero descansar, y que no se enteren que hay un milagrero o un sanador, porque lo principal no es eso. Así que Jesús se va a descansar, pero este leproso hace todo lo contrario y da voces y sale gritando y diciendo: me sanó, me sanó. Entonces la fama de Jesús se divulgó, fue tanto así que Jesús tenía que quedarse afuera de las ciudades, no podía entrar a las ciudades. O sea, si lo hablamos desde el marketing, diríamos: oye, pero venta segura, ¿no? El evangelio es algo que funciona, tenemos unos prodigios, tenemos señales, esto puede servir. Pero vemos que Jesús quería todo lo contrario. Entonces, Jesús estaba en esta casa. No se nos detalla bien a qué casa se refiere. Seguramente algunos dicen que era la casa del apóstol Pedro, donde Jesús había ido a Capernaum a sanar a su suegra hace unos
un tiempo cercano. O lo otro es que él tenía una casa a las afueras de Capernaum. No se ha estipulado bien cuál era la casa, pero estaba en casa. Se sentía cómodo, estaba tranquilo y se agolpa la multitud frente a él. Entonces vamos a hablar un poco, en primer lugar, de la multitud. Vamos a examinar qué pasó con esta multitud. Y cuando pensaba en esto, me acordé de un amigo que está viviendo en Edimburgo hace ya unos años. Y me acuerdo cuando falleció la reina Isabel, este amigo me llama por WhatsApp y me dice, hermano, murió la reina Isabel. Y yo como, ya, pero somos chilenos, o sea, que Dios la bendiga, pero bien. Y él me dice, no, es que falleció y van a pasar los restos de la reina Isabel por abajo de mi casa. Él vive en un departamento y me dice, aquí abajo, y me alumbra, me enfoca la vereda y me dice, por aquí pasarán los restos, va a ser una locura. Cortamos la relación, después me llaman en el momento y era una locura, hermanos, una locura. Y él desde su ventana grababa, subía video y cosas así, pero de verdad todos estaban expectantes de venir a ver el gran suceso histórico que era los restos de la reina del Reino Unido. Todos se agolparon ahí. Y me imagino que era la misma escena que pasaba en esta humilde casa de Capernaum. Todos querían estar en la presencia del hombre del momento, de aquel hombre que llamaba la atención. Por lo tanto, llenaron todo. Yo me imagino pobres dueños de casa, ¿no? Corriendo las sillas, sacando las mesas, diciendo, ya, bueno, ocupen el baño. No sé si cobraban por el baño, no sé si había algún chileno ahí. Pero se nos menciona que estaba en esta casa. No sabemos si era la casa de Pedro o la casa de Jesús o de algún familiar, pero estaba ahí. Y dentro de todo este tumulto de gente estaban los fariseos, entrometidos. En esa época los fariseos y los escribas eran aproximadamente 6.000 en todo el pueblo. Por lo tanto, era mucha la probabilidad de que estuvieran ahí en medio de la gente. Y de hecho estaban. El apóstol nos retrata eso, ¿cierto? Fariseos y escribas que estaban ahí para interpretar la ley y preservar la ley. Recordemos que nosotros los cristianos no somos antifariseos o nuestro mensaje no es ir solo en contra de ellos, como se piensa o se practica, pero la verdad es que estos fariseos eran los teólogos de la época, eran hombres celosos de la ley del Señor. Buscaban a Dios, se juntaban en el templo, oraban, etc. Pero estos hombres eran muy celosos de la ley. Por lo tanto, se entrometieron en esta multitud, entraron a esta casa hacinada completamente para examinar lo que estaba diciendo este hombre. El hombre del momento. El hombre que venía predicando a viva voz, pero también sanando y haciendo milagros. Entonces ellos decían, este hombre tiene algo raro. Este hombre hay que pillarlo. A este hombre hay que desnudarlo enfrente de todos y decir que este hombre es un falso profeta, porque yo soy muy celoso de la ley. Eso pensaban los fariseos y los escribas. Entonces ellos estaban ahí. Algunos teólogos se atreven a decir que en el mismo lugar ellos estaban con los libros de la ley, con documentos. Y mientras escuchaban, decían, dijo esto, perfecto. Y empezaban a escuchar como una biblioteca, literalmente. Y examinaban las enseñanzas rabínicas que Jesús decía. Por lo que Jesús hace, según estos dos primeros capítulos de Marcos, y lo que nos dice Marcos como comienza este libro, es que Jesús vino a servir, y vino a servir con excelencia. De hecho, lo más probable que uno se le viene a la mente cuando uno dice Jesús vino a servir, y uno lee estos capítulos, uno dice, claro, los milagros, ¿cierto? Vino a mostrar prodigios y milagros. Pero en realidad lo que vino a hacer Jesús, y si ustedes se fijan bien en este pasaje, es el énfasis a la predicación de la palabra. Los milagros pasan a un segundo plano. Sí, es una señal de que es Dios entre nosotros, pero lo primordial es que el servicio del Señor es la predicación y la enseñanza bíblica. Jesús se levanta de su cama, me imagino, cuando siente a la gente llegar golpeando la puerta, las voces afuera, ¿cierto? O se levanta de un sofá, un sillón, no sé, y les sirve. Y yo me imagino a este Jesús cansado después de una gira tremenda con sus discípulos, diciendo,
llegaron. Ok, ellos quieren escuchar la palabra del Señor y tengo que predicar la palabra del Señor. Y se levanta y dice Marcos que empieza a predicar, sirve a estas personas. Y yo no sé cómo hoy tú te acercas a lo que está pasando aquí. No sé cómo nosotros nos acercamos domingo a domingo a escuchar la predicación de la palabra del Señor. Porque no es un pastor, no es un seminarista, tampoco es un candidato el que dice consejo de parte de Dios, sino que es el propio Dios quien dicta su consejo. Entonces pensemos en esta multitud, por eso examinemos un poco esta multitud. ¿Con qué énfasis llegaban a ver a Jesús en medio de su predicación? ¿Por las señales visibles, extraordinarias o los eventos sobrenaturales? ¿O la examinación teológica apegada a la ley, lleno de idolatría, para poder condenar a Jesús? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la disposición de tu corazón cuando te sientas en esa silla, cuando vienes a reunirte con el pueblo del Señor y escuchamos la palabra del Señor? Eso dicta mucho de nuestra fe. Entonces vamos a ver un poco acerca de eso. La pregunta es, ¿cómo te acercas hoy en este lugar repleto, hacinado, a Jesús? Porque Jesús ahora está predicando la palabra. ¿Has oído efectivamente la voz de Dios? ¿Has oído la voz en el mensaje del Evangelio que el mismo Cristo te predica domingo a domingo? ¿Cuál es tu reacción frente a eso? ¿Cuál es tu disposición? Pero bueno, vamos a ver cómo sigue este relato en el versículo 3 y 4, que es lo que nos dice Marcos. Cambia un poco el giro de la historia y nos empieza a hablar de amigos, unos amigos muy intrépidos, ¿verdad? Y dice: llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico, eran 5 amigos. No podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. A medida que Jesús predicaba, y me imagino que sus predicaciones no eran de 10 minutos, 15 minutos, sino que a lo mejor un sermón como parecido a lo que pasa en esta iglesia, o tal vez un poco más, no sabemos, el autor no estipula tiempo, pero me imagino que no era tan breve. En todo ese tiempo, estos amigos buscaron una solución. De hecho, en el Evangelio de Lucas, en el sinóptico de Lucas, en la visión de Lucas, se nos dice que estos amigos llegaron a la puerta y dijeron: no podemos entrar por la puerta, hay que buscar otra salida. Y se dieron la vuelta y tomaron una intrépida decisión, y me imagino al pobre paralítico, ¿no? ¿Pero a dónde me llevan? No, vamos de vuelta, ¿pero qué pasa? No sé. Y estos amigos toman una decisión y dijeron: no hay puerta, no hay ventana que resista el techo. Es lo que hay que hacer. Se dieron la vuelta, treparon por las escaleras de las casas de Capernaum, se subieron al techo, a la azotea de las casas que eran planas, y tomaron una pala y empezaron a excavar. Tú dices, ¿por qué una pala? Porque las casas de Capernaum estaban hechas de barro, paja y vigas. Entonces ellos literalmente tuvieron que empezar con pala, picota, a romper el barro y empezar a sacar la tierra y los escombros para hacer un orificio lo suficientemente grande para que cupiera una camilla, ¿verdad? Entonces, bastante atrevido estos amigos, ¿no? Primero, la casa no era de ellos. Segundo, por último, si tú cuando entras a una iglesia, uno igual como que tiene un cierto respeto, ¿no? Como, le dice a los niños: oye, por favor, silencio, no sé qué. O uno trata de hablar así: hola, hermano, ¿cierto? Pero estos amigos hacen todo lo contrario. No, hay que llegar de cualquier forma, digno de Misión Imposible. A lo mejor de ahí salió la inspiración de la película, pero estos amigos llegan y dicen: hay que romper esto. No hay otra forma. Yo me imagino, hermanos, el ruido. Me imagino que si ahora viniera alguien mientras estamos hablando y empezaran a taladrar, a martillar, ¿qué haría cualquier predicador? Elevar el tono, ¿cierto? Tal vez guardar silencio mientras suena algún golpe y seguir hablando, o tal vez ya, si me pasara a mí, la paciencia ya me colmaría. Y diría: no, ¿saben qué? Yo en estas condiciones no puedo seguir, paremos. O le dicen al hermano que por favor escuche desde afuera, o que vea el streaming, o que vea la prédica en la semana, pero yo no puedo. En cambio Jesús sigue predicando.
porque para él la necesidad era el pueblo completo. Entonces me imagino, estando Jesús predicando, no solo el ruido, sino que en algún momento ya el cielo cedió y empezó a caer polvo sobre él. Empezaron a caer escombros, paja, palos, y me imagino a Jesús predicando y tal vez esquivando las vigas, la paja que venía, y él seguía sirviendo la autoridad del siervo de Dios, predicando la palabra. Lo que vemos acá es principalmente una convicción de estos amigos para estar cerca del maestro. Lo que estos amigos quieren no es examinar el mensaje, no vienen a juzgar al mensajero, sino que ellos vienen a estar cerca del mensajero. Reconocen la completa autoridad del Señor Jesús y hacen lo que fuera necesario. No hay casa que resista, no hay techo que resista. Estos hombres tienen que llevar a su amigo a los pies de Jesús. No hay otra forma. Digo esto porque algunos comentaristas o algunos teólogos dicen que estos 5 amigos escucharon el mensaje de Jesús que se nos relata en Marcos 1. Probablemente estuvieron en el tumulto, vieron las señales externas de los milagros, pero escucharon la predicación de Jesús. Y Marcos 1, 14 y 15 nos dice esto. Esta era la predicación de Jesús. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esta era la predicación del Señor Jesús. De esto trataba la predicación de Jesús, anunciando el reino de Dios. Y es probable que estos hombres hayan escuchado esa predicación. Entonces, la convicción de tener una fe certera de estos amigos es el acto de fe. Una fe verdadera actúa por fe. De hecho, el apóstol Santiago, posteriormente, nos dice que la fe sin obras es muerta. Y últimamente hemos estado hablando de esto aquí en esta iglesia. ¿Cómo practicas tu fe? ¿Cómo sirves al Señor con tu fe activa, pero también a tus hermanos? ¿Cómo sirves a tu familia? ¿Cómo sirves a los hermanos del pueblo del Señor? La convicción de estos amigos era certera. La única esperanza para nuestro amigo paralítico es este hombre que nos ha anunciado el reino y tiene autoridad, por lo tanto, también para sanarlo. Es Jesús. ¿Qué sucedió? Dice el versículo 5, si me acompañan, de Marcos 2, dice lo siguiente. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, los pecados te son perdonados. Mateo 9:2 dice que Jesús le dijo, en esta misma visión sinóptica también, no solo le dice hijo, sino que le dice, alégrate, hijo, bienaventurado, gózate ahora porque tus pecados te son perdonados. Le habla al paralítico. Yo me imagino que los hombres hicieron alguna polea o alguna cuerda, lo bajaron, pero al momento que Jesús lo ve, le dice, alégrate, anímate, porque lo que más has esperado, que todos piensan que es una sanidad externa, en realidad es una sanidad interna. Alégrate, porque estás frente al Redentor de tus pecados. Ya es suficiente alegría para ti. Alégrate, hijo mío. Tus pecados te son perdonados. Jesús va en contra de toda lógica, ¿no? Si la multitud estaba ahí para ver al milagrero, o como en algunos lugares hay ahí noches de milagros y llenan estadios, ¿cierto? Bueno, si venían a ver al milagrero, Jesús, su primera expresión frente a una prueba de milagro es ir en contra de esta lógica. Va algo más profundo y le dice, y Jesús invierte el orden natural de lo que creíamos y les dice, tus pecados te son perdonados. Hemos leído que Jesús ya venía haciendo milagros, su fama se había divulgado por sanar a un leproso y ahora le enfrentan a un paralítico. Tú dirías 2 más 2, ¿verdad? Ya sabemos lo que viene. La lógica dice que si ha pasado A, B y C, debería pasar D. Eso es la lógica. Pero Jesús escapa de la lógica y hace algo completamente distinto. Tus pecados te son perdonados. Si bien todos se acercaban a ver al milagroso, Jesús quería despegarse de esta imagen, como lo recordábamos recién al final del capítulo 1. Porque para Jesús lo más relevante para los hombres no es una señal externa, aunque sí es importante como respuesta de nosotros, pero lo más importante y lo más glorioso para Él
es el milagro interno. Anímate, hijo mío, alégrate, porque la obra de Jesús es gloriosa. Y aquí, hermanos, yo reflexionaba en este texto y yo decía, yo soy este paralítico realmente. Porque a lo mejor he estado buscando mucho tiempo respuestas, he estado buscando y viendo la injusticia que hay para mí. Yo soy una víctima de este sistema, yo soy una víctima y estoy en condiciones que no me gustarían estar. Yo necesito que Dios venga y resuelva mis problemas A, B, C y D, como yo quiero, porque esa es la voluntad de Dios. Pero en realidad estamos basando y estamos rebajando a Jesús a nuestra lógica. Entonces tú, hermano, y yo somos como este paralítico, incapaz de buscar, incapaz de producir ayuda o salvación. Y venimos a la presencia de quien sabe cuál es nuestra necesidad más profunda. Y nuestra necesidad, hermanos, no es externa, lo más profundo. La parálisis espiritual tiene fecha de vencimiento cuando te enfrentas a Jesús. Porque la palabra predicada de Jesús nos vuelve vacía. Por eso le dice con autoridad, y a nosotros también, tus pecados te son perdonados. Lo que acaba de pasar recientemente, antes de la predicación, cuando se nos anuncia el perdón del Señor, es justamente esto. Jesús, el Señor y nuestro Dios en el culto, nos recuerda que nuestra necesidad es profunda, hermanos. No es externa, no es superficial, no es temporal. Nuestra necesidad es eterna. Y Jesús nos dice, tus pecados te son perdonados. Marcos 1:22 dice que la gente se admiraba de sus enseñanzas, de las enseñanzas de Jesús, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense, recién hablamos un poco, cuando comenzamos este sermón, de los escribas, aquellos que examinan, aquellos que cuestionan. Pero Jesús no es como estos escribas, tiene la completa autoridad de anunciar el consejo de Dios porque Él es Dios en la tierra. Y Él dicta la ley, y Él promulga esta ley, y Él efectúa esta ley hablada para cada uno de nosotros. Esa es tu profunda necesidad. Y si hoy estamos como paralíticos espiritualmente, lo único que necesitamos es que alguien nos lleve a los pies de este Maestro que tiene toda y completa autoridad. Cuando Jesús predicaba con autoridad, seguramente lo que analizaban estos escribas es lo que decía el profeta Jeremías 23:29. Dice el profeta, ¿no es mi palabra, está hablando Dios, como fuego declara el Señor? ¿Y no es como martillo que despedaza la roca? ¿No es esto, mis hermanos, lo que estamos viendo ahora en esta escena, en este capítulo? Que la palabra del Señor tiene autoridad por sobre todo oído, sobre todo órgano, sobre todo lugar y todo el tumulto de personas. De hecho, Jesús en Lucas 21:15 les dice lo siguiente a sus discípulos. Y ojo con esto, les dice, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Por un momento piensa en tus adversarios. El diablo, la carne y tú mismo. Piensa en el pecado. Piensa en todos estos adversarios, porque Jesús dice, yo les daré palabras y sabiduría para que ninguno de estos se interponga ante el consejo del Señor. Por eso, estas palabras que Jesús dice en Marcos 2, cuando le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, causa pero un fuego interno en los escribas, y empiezan a decir en el versículo 7 y 8, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios. Amén. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y aquí les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? Y este versículo que leímos recién, al final, el 8, es súper importante, porque todos piensan que aquí el relato se dirige a que Jesús cumple primero un milagro interno o una revelación interna y después una revelación externa al paralítico. Pero Marcos nos detalla que este es el segundo aspecto donde Jesús demuestra ser Dios, porque conoce los corazones de las personas. En su espíritu, el Señor Jesús les ha revelado lo que están pensando en sus corazones.
Estos hombres no lo estaban hablando ni lo estaban comentando entre ellos, lo tenían guardado adentro, oculto. El relato de Marcos nos muestra la segunda autoridad y revelación del Hijo de Dios. Conoce el corazón. Jesús vio la fe de estos amigos, que fue buena, pero también vio la fe de estos escribas. Y les dijo, esta fe no es buena. ¿Qué están guardando en su corazón? ¿Qué estás diciendo hoy en tu corazón? ¿Estás probando al Señor? ¿Qué hay en tu corazón cuando no llega la respuesta que quieres, en el momento que quieres y de la forma que quieres? ¿Qué hay en tu corazón? Porque el Señor Jesús conoce hasta lo más oculto que hay en nosotros. Y dice la palabra del Señor que también conoce hasta las intenciones del corazón, hermanos. Él es Dios y Él nos conoce. Hebreos 4:13 dice que no hay ninguna cosa creada que esté oculta a la vista, a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso no lo digo yo, eso lo dice Hebreos, la Biblia, la palabra del Señor. Entonces lo que Jesús está haciendo es revelar que Él es el Hijo de Dios. Les está diciendo, hey, yo soy el Hijo de Dios. Ustedes vienen a examinarme, vienen a probarme, ya hay suficiente prueba, porque hasta conozco lo que estás atesorando en tu corazón. Y yo estoy pidiendo rendir cuenta, les dice el Señor. Todo vestigio de pecado oculto está a la vista de nuestro Dios. Él reconoce este espíritu y esta fe también de los fariseos y los escribas. Por eso Jesús los prueba y les hace una pregunta, lo que nos dice Marcos, el versículo 9. Y me gusta esta pregunta porque es como un ejercicio. Es como que los lleva al pizarrón y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga levántate, toma tu camilla y anda? Esta pregunta es genial porque para los fariseos, yo creo que ellos dijeron, claro, es súper fácil hacerse pasar por Dios y decir, sí, te perdono, tus pecados te son perdonados, es súper fácil. Pero en realidad lo que Jesús quiere demostrar es lo contrario. De hecho, el versículo 10 al 12 dice, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, le está respondiendo, para perdonar pecados, le dice al paralítico, levanta tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, y se quedaron todos asombrados y glorificando a Dios. Para Jesús hay un orden lógico para Él, el orden lógico del Señor. Para nosotros tal vez el veredicto viene después de un desempeño. Si una persona se porta bien, si una persona es buena conmigo, yo le digo que es buen amigo, ¿cierto? Ahí viene el veredicto. Pero para Jesús es todo lo contrario. El veredicto lo da Él, sin ningún comportamiento y sin ningún orden humano. Es el orden divino lo que se demuestra al orden externo. Y es lo que hace Jesús aquí. Por eso Jesús le dice, ¿qué es más fácil? Porque si ustedes me dicen que es fácil perdonar pecados, eso significa que yo soy Dios. Pero si es más fácil decirle a este hombre que se levante ahora. Y el hombre se levanta. Ahora, este orden es genial, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús demuestra que lo más difícil lo hizo primero. Porque lo más fácil fue para este hombre decirle levántate. Por lo tanto, estos escribas dijeron, si este hombre, y el pueblo también testigo, si este hombre fue capaz al segundo intento o a la segunda expresión de decirle a este hombre que se levantara y se levantó, entonces lo que dijo antes es cierto, es Dios. Y las personas, dice el texto, se maravillaron, se asombraron y glorificaron a Dios. No sabemos cuántos escribas llegaron hasta su último día de escribas en ese momento. No sabemos cuántos fariseos fueron convertidos, no se nos dice. Pero yo me imagino ver esta escena y decir, aquí se nos está demostrando la completa autoridad del Señor. ¿Qué significa todo esto que acabamos de leer a la luz redentora? Que no solo la morada, la casa donde estaba Jesús, fue rota. No fueron solo los escombros, ni la paja, ni el barro, ni las maderas que cayeron sobre Jesús cuando Él predicaba, sino que Él recibió toda la ira que cayó del cielo, bebiendo la copa de la ira hasta la última gota. No solo el tejado fue roto a la luz de la predicación de Jesús,
sino que los cielos se abrieron para que el Cordero fuera partido por nosotros. Jesús nos vino a servir de esa forma. Jesús no solo siguió predicando entre escombros y polvo, sino que en la cruz de Cristo vemos el púlpito por excelencia. Ahí te fue predicado el Evangelio. En el monte del Calvario, nuestro Señor Jesucristo presentó el mejor púlpito, hermanos, mientras la ira del Señor caía sobre él en sustitución tuya y mía. Somos como estos paralíticos que hemos recibido gracia inmerecida del Señor a causa de su servicio y su correcta predicación, tanto verbal como física, hermanos. Cristo fue predicado en esa cruz para nosotros. Ahí te fue predicado el Evangelio visiblemente. Allí nos encontramos con la misma respuesta del paralítico, para ti y para mí y para todo el pueblo del Señor. Allí tus pecados te son perdonados. Ese es el Evangelio, hermanos. Esa es la predicación del Evangelio de Cristo. Tus pecados te son perdonados. Allí dejaste la parálisis y el impedimento espiritual para tener una comunión real con el Dios real y se escuchó con voz fuerte, tetelestai, consumado es. Tu parálisis termina hoy día. La nula esperanza que tenías de salvación por tus obras, la nula esperanza que tenías de buscar y encontrar a Dios, llega hasta hoy. Eso se termina. Tetelestai. Está pagado. La obra está lista. El Evangelio es predicado para que tus pecados sean perdonados. Y ya para ir terminando, solo quiero dar algunas aplicaciones de este sermón. Me gustaría tal vez hacer unas cortas preguntas. ¿Cómo esto se hace realidad en nosotros como iglesia? Que la predicación del Evangelio, el perdón de nuestros pecados, se anuncia domingo a domingo. Y en la palabra del Señor se nos cuenta esto todos los días. O segundo, ¿estás siendo como estos 4 amigos intrépidos? Porque si la palabra del Señor te ha sido predicada, si has recibido gracia del Señor y tu parálisis ya ha sido vencida, ya no hay más parálisis espiritual, ¿cuántos paralíticos hay afuera, hermanos? O en tu propia casa, en tu propia familia, tus hijos, tu esposo. Si hemos reconocido el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesús en la predicación de su palabra, en su consejo, y hemos recibido gracia de Él, también hay paralíticos afuera esperando que los lleves al encuentro con su Señor. Es la única esperanza, hermanos. Y si es necesario que la iglesia tome una escalera, se suba a los techos y empiece a excavar o a hacer un hoyo en los techos para llegar a los pies del Señor, tendremos que hacerlo. Porque es a esto lo que el Señor nos ha llamado en el Evangelio. Incluso, también hay paralíticos dentro de la iglesia. ¿Estás siendo tú un buen amigo que guía su amistad y que practica misericordia, gracia, y si es necesario tomar esta pala y picota para llevar a tu amigo la gracia del Señor? ¿O cuando el hermano que está al lado tuyo sentado se cae, decimos, no, el hermano ya hace rato que venía así? ¿Estamos siendo buenos amigos y hermanos? Porque tenemos el mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, dice la palabra. De Él somos. ¿Estamos cuidando de unos y otros? ¿Estamos cuidando de la familia pastoral? ¿Estamos cuidando del servicio de la iglesia? Realmente tenemos que tomar la pala entonces, hermanos. Tenemos que tomar la parálisis que tenemos y buscar al Señor, porque es nuestra única esperanza. Sirvamos al Señor entonces, porque este Señor nos ha dado su palabra que hoy nos predica. Y actuemos como amigos fieles y amigos de fe, porque tal como en el versículo 5 Jesús dice que vio la fe de ellos, también Jesús ve nuestra fe. Yo sé que las obras no son necesarias o no es el argumento para nosotros encontrar la salvación, pero Efesios también nos dice, y la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos dice que no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Las buenas obras están sentadas al lado tuyo. Las buenas obras te están esperando en casa. Las buenas obras están afuera
con una parálisis y necesitan al Salvador. Si hoy tú recibiste sanidad en tu parálisis espiritual, también debes hacerlo con otros. Amén. Que el Señor nos ayude entonces, que sirvamos al Señor por su palabra y sirvamos con fe, una fe activa. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque hoy estamos reunidos en tu presencia, escuchando tu consejo, escuchando tu palabra, Señor. Con la misma figura con la que tú servías a este pueblo, predicando la palabra, hablando de arrepentimiento y fe, porque tu reino está cerca, hoy también lo haces con cada uno de nosotros. Tú estás cerca de nosotros, Señor. Tu consejo hoy se nos es anunciado para que nosotros recibamos este consejo divino, la gracia, la misericordia de ti. Y de ti hemos recibido, Señor, sanidad espiritual. Nuestra más profunda necesidad ya ha sido cubierta, Señor. Nuestra comunión con Dios, que era muy necesaria, Señor, la hemos obtenido por gracia, no por nuestras obras. Y por eso te agradecemos y te adoramos en este día, Señor. Te pedimos, Padre, que también por tu gracia y tu misericordia nos capacites para que también podamos llevar esta esperanza a los que lo necesitan afuera, Señor. Incluso también en medio de nosotros, de nuestra iglesia. Que podamos ser agentes de una fe activa, agentes de una fe divina que actúa en medio de nosotros, Señor. Que a través del pueblo de Dios tú nos perfecciones a cada uno de nosotros y podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Yo te pido, Señor, por esta iglesia. Bendice, Señor, a cada miembro, a cada persona que se está uniendo, a cada visita también que tenemos el día de hoy. Y yo te pido, Señor, que tu palabra cause este efecto transformador. Primero con tu consejo que nos habla de la profunda necesidad, pero también, Señor, de cada una de las necesidades que tenemos delante de ti. Te damos gracias por este día, Señor, y te pedimos una bendición especial para esta iglesia, Iglesia Presbiteriana Ríos de Vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.